vicepresidenta de la Comunidad de Valencia, la número 2 de la Comunidad de Valencia, por un partido que se llama Compromís, que reúne al bloque nacionalista de Valencia, que te cagas, a Iniciativa del Pueblo Valenciano, que te cagas, y a Verde Equo País Valenciano, que te cagas también. Vamos, en resumiendo que decía una de aquí, de Hornayo, de mi pueblo, unos caraduras que viven a cuenta de la supuesta patria valenciana y sobre todo de la imbecilidad de miles de valencianos que se creen a estos elementos. Mónica Oltra, quedaros con ella, vicepresidenta número 2 del gobierno de la Comunidad de Valencia. El número 1 es Ximo Puig, del Partido Socialista, el presidente, y que además de ser vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, ojo al dato, es la consejera de Igualdad y Asuntos Sociales o algo parecido. Y políticas inclusivas. Eso es, de la Comunidad Valenciana, la presidenta de Igualdad. Y por lo tanto la responsable, ella y su consejería, de los centros de menores de Valencia. Ir cogiendo el hilo, Vicepresidenta de Valencia, consejera de Igualdad y por lo tanto responsable de los centros de tutelación de menores de Valencia. Su marido, porque estos días, hoy estaréis viendo en todos los periódicos, exmarido. Exmarido hoy. Tendría cojones que no. Cuando ocurrieron los hechos que os voy a contar, su marido trabaja en un centro de menores de los que ella es responsable con su consejería. Su marido. Ha ido más allá la SER esta mañana, que decía condenado a 5 años de cárcel fulanito de tal. Le contestaban los oyentes diciendo, ¿y que no es nadie? Se os ha olvidado el pequeño detalle de que en el momento de los hechos era el marido de la consejera de Igualdad que llevaba esos centros de menores y vicepresidenta de Valencia. Bueno, pues su marido trabaja en un centro de menores y en no menos de 10 ocasiones se fue a la cama con una niña de 14 años que estaba en ese centro de menores para masturbarse junto a ella. Yo sé que estaréis flipando. Esto es, el hilo es fácil, Vicepresidenta de Valencia, consejera de Igualdad, responsables de centros de menores. El marido trabaja en uno de esos centros de menores y en no menos de 10 ocasiones se mete en la cama con una niña de 14 años para masturbarse junto a ella. Tremendo. Tremendo. Yo sé que muchos ya en este momento estaréis diciendo, Walter, ¿de verdad esa tipa sigue siendo la vicepresidenta de Valencia? Sí. ¿De verdad esa tipa sigue siendo la consejera de los centros de menores? Sí. Pero es que la historia no ha hecho ni comenzar. Os acabo de dar los titulares. La niña denuncia. La niña denuncia. Ayer, por segunda vez, un juez ha condenado a este hijo de la Gran Bretaña, el marido de Mónica Oltra, ahora es marido, después de los hechos, marido a la sazón en la historia,
por segunda vez le ha condenado a 5 años de cárcel. Pero vais a flipar, porque la sentencia del juez es tremenda. Tremenda. ¿Sabéis por qué? Porque el juez dice que es tremendo que la consejería de la mujer del que se masturbaba con la menor no creía a la menor. Lo dice el juez. Lo dice. Incluso llega a decir que hay 7 maniobras para intentar ocultar el caso y desacreditar el testimonio. 7 maniobras, dice el juez, que para desacreditar a esta niña y el caso. La primera es que la consejería no creía a la menor. No la creía e incluso llegan a establecer en el centro de menores un informe para desacreditarla y decir que era una chica violenta, conflictiva y tendiente a la mentira. Ojo, la consejería que presidía la mujer del hijo de la Gran Bretaña, lo primero que hizo fue desacreditar a la menor. 14 añitos. Según el juez, lo segundo que hace la consejería, la de la mujer del sinvergüenza, es crear hostilidad sobre la niña de 14 años. Crean un informe psicológico sobre la niña para desacreditarla. Llegan a decir que el testimonio hay que verificarle con otras fuentes y que no creen en nada el testimonio dado por ella. Y que incluso lo usa para intentar fugarse del centro de menores. Tercera cuestión que dice el juez. Humillaron y desdeñaron a una trabajadora del centro que sí creyó a la niña de 14 años. Sí, porque este intento de desacreditar al testimonio de la niña viene por parte de los más cercanos a la consejería. Sin embargo, en el centro de menores sí hay una trabajadora social que cree desde el primer momento el testimonio de la niña y lo denuncia a su jefa. Y su jefa le dice que tiene que trabajar más en acreditar por otras fuentes el testimonio y no creer solo a la niña. Cuarto. El juez dice que es evidente que se intentó disuadir a la policía cuando se presentó allí. Es que la víctima directamente denuncia en vista de que no la hacen ningún caso y se personan en el centro de acogida 2 agentes de la Policía Nacional y allí tienen una charla por la cual los agentes intentan ser disuadidos de no conocer este tema y trasladarlo a la Fiscalía de Menores. Quinto. Intentan exculpar a la Generalitat. Intentan exculparla de tal manera que dicen que el centro no traslada a la consejería lo que está sucediendo y que no tienen ninguna responsabilidad y que los informes psicológicos de parte del centro de menores que intentan desacreditar a la niña son hechos directamente por el centro, sin más. Esto, la propia consejería, la de la mujer, tiene, dice el juez, una sensibilidad especial con el condenado. Hay una conversación entre el condenado y la directora del centro por la cual intentan establecer un protocolo ad hoc para él para intentar darle una salida, una defensa, de tal manera que llegan a decir que el momento en el que él se masturbaba, que no lo hacía, que simplemente era una rutina en el centro por la cual él iba a comprobar que todas las menores estaban ya dormidas. Ese era el argumento que le daban para defenderse. Y por último, el juez dice que es evidente que no había intención de dar parte a la Fiscalía de todo esto. Es evidente de tal manera que la repetición del juicio viene porque se ocultan los informes psicológicos y es el informe pericial, el del forense independiente, el que establece que el testimonio de la niña tiene credibilidad, que no lo cambió en ningún momento y que por lo tanto son los informes del centro de menores los que son completamente erróneos. Absolutamente tremendo. Os simplifico. Mónica Oltra, vicepresidenta de Valencia, presidenta de la Consejería de Igualdad, responsable de los centros de menores de Valencia, tiene a su marido trabajando en uno de ellos y en no menos de 10 ocasiones se mete en la cama de una niña de 14 años para masturbarse junto a ella.
La consejería no crea la menor. La consejería genera un ambiente de hostilidad contra la joven. La consejería desdeña y humilla a la trabajadora que desde el primer momento creyó a la joven. La consejería intenta disuadir a los agentes de policía. La consejería intenta quitarse el marrón echando la culpa al centro de menores. La consejería crea una coartada para el marido, el condenado a 5 años de cárcel, por segunda vez. Y la consejería no tenía la más mínima intención de trasladar los hechos a la fiscalía. Terrible. Me decía Manuel esta mañana, mientras informaba el caso de Walter Yo, es el mayor escándalo y el más aberrante y vomitivo que recuerdo en mi vida en el ámbito de la política de este país. Es que, por ejemplo, leyendo los testimonios que se dan en el juicio, la psicóloga del centro me llama la atención que dice: yo no sabía que el condenado, el acusado en este caso en el momento del juicio, era el marido de la consejera de Igualdad. Mire, es que ya hay demasiados guindos de los que caerse a estas alturas. Es flipante. La historia es terrible. Sí, sí. Pero te voy a decir una cosa. A mí no me sorprende. Hace unas semanas, Walter, comentamos aquí otro caso terrible, que es el de Baleares, de esas menores prostituidas que también dependen de centros de menores. Y que Podemos y el PSOE votaron en contra de investigar varias veces. Y hasta Europa hace 20 días ha dicho que qué coño es esa historia, que cómo es posible que eso no se esté investigando. Centros de menores donde se abusa de menores en Baleares y se les obliga a prostituirse. Sí, es que a mí directamente me parece que aquí el tema de los menores en los centros públicos, eso sí que empieza a ser un peligro nacional, porque uno espera que los menores en los centros públicos estén bien protegidos y sean los que le tienen que proteger los que abusan de ellos. Es flipante. Y más flipante que haya partidos políticos como Podemos y PSOE que voten en contra de investigar. Que hasta Europa les ha llamado la atención diciendo, pero ¿cómo que no van a investigar eso? Claro, viendo lo de Valencia, que estaba el marido de la vicepresidenta, ¿os imagináis lo que puedo llegar yo a pensar de quién puede estar metido por medio en Baleares en el abuso de menores, obligándoles encima a prostituirse? ¿Qué nos perdemos? ¿Quién está detrás? ¿A quién se está protegiendo? Y encima sale hoy la escoria esta de Echenique para dejar un titular de que los violadores y maltratadores votan al PP y a Vox. Sinceramente, lo único que me apetece contestarles a quién deben de votar los violadores y los maltratadores, que es a su... Me muerdo la lengua. Has cogido el día, además. Es acojonante. Es tremendo. Esta señora sigue de vicepresidenta del gobierno de Valencia. ¿Vosotros os acordáis del escarnio nacional que se hizo a Camps por 6 putos trajes? ¿Vosotros os acordáis del escarnio nacional que se hizo a Rita Barberá? Todavía no sabemos por qué. Es tremendo, ¿eh? ¿Lo ves en una serie de Netflix? El marido de la vicepresidenta y de la consejera de los centros. El marido se metía a la cama con las niñas. Y House of Cards. ¿Tú lo ves esto en una serie de Netflix? ¿Y te parece un guión retorcido? Porque piensas, no puede haber tanto hijo de la gran puta en el planeta. ¿Cómo va a estar esto basado en hechos reales? Es tremendo. Absolutamente tremendo. La castigaba frecuentemente a dormir en una habitación sola. Estoy leyendo textual, ¿eh? Los hechos entre el 2016 y principios del 17. Entre 2 y 10 ocasiones
El reo, que desempeñaba el turno de noche en aquella época, acudía a la habitación de la menor, se tumbaba junto a ella, la cogía de la mano y se masturbaba con ella. Era el marido de la vicepresidenta y de la consejera que llevaba esos centros. Y sigue. No tienen ni puta vergüenza. No tienen decencia, no tienen vergüenza. No tienen humanidad. Y todavía nos dan ejemplos, nos hablan de machismo, nos hablan sale el mongo este, el Echenique, a decir que los violadores y los maltratadores votan al PP y a Vox. Que me quedo con las ganas de decirlo. Y lo voy a modificar. Votan a tu puñetera madre. No es lo que te querría decir, Pablito. Lo voy a hacer por Celia. A tu puñetera madre es a quien votan. Los maltratadores y los violadores. España, ¿eh? 24 es hoy, ¿no? 24 de marzo del 2021. La SER titulaba con el nombre: condenan a 5 años a Luis Eduardo Ramírez. A Luis Eduardo Ramírez. Ah, bueno. ¿Y este quién es? El lateral izquierdo del Pontevedra. No. Fijaros hasta qué punto son asquerosos. Y las matracas que nos dan. Acojonante. Perdonadme, porque el asunto es desagradable para empezar, pero creo que merecía la pena que lo conocieseis de primera mano. Entre otras cosas, porque me imagino que en el resto de medios de comunicación de este país os estarán hablando de Franco.